Buenas tardes a todos a una nueva conferencia de la Orden Rosa Cruz OM, fundada por el venerable maestro Onde Wanson. Vamos a hablar en esta ocasión del fenómeno OVNI. Hemos titulado la charla Los Guardianes del Cosmos. Bueno, hablando un poco históricamente, luego también hablaremos muy brevemente de el fenómeno en la antigüedad, circunscribiéndonos a los textos sagrados de la India, cuando se habla de los vimanas, pero eso será un poquito más adelante en la charla. En las décadas de 1940 a 1950, pues el mundo fue testigo de un creciente número de avistamientos de objetos voladores no identificados que desafiaron las explicaciones convencionales y cautivaron la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Al igual que a día de hoy también sigue habiendo cientos y miles de avistamientos y hay personas expectantes a las cuales se les genera una inquietud por realmente averiguar, saber es realmente lo que hay detrás del fenómeno. Durante esa época que hemos mencionado, en años 40, 50, nombres como Kenneth Arnold, un piloto de Estados Unidos que informó sobre avistamientos en el estado de Washington en 1947 y el famoso incidente de Roswell en Nuevo México en el mismo año, se convirtieron en sinónimos del misterio que rodeaba la fenomenología de los ovni. El informe de Kenneth Arnold y el presunto choque de una nave extraterrestre en Roswell marcaron el inicio de una era de especulación, de teorías conspirativas y debates sobre la posibilidad de vida inteligente más allá de nuestro planeta. A lo largo de esos primeros años del fenómeno OVNI, figuras como J. Allen Hynek, un astrónomo que inicialmente trabajó para el proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, desempeñó un papel crucial en la investigación y en el análisis de los avistamientos. Sus esfuerzos contribuyeron a establecer una metodología para clasificar los informes OVNI y distinguir entre explicaciones convencionales y casos genuinamente, podríamos decir que inexplicables. Durante los primeros años del fenómeno OVNI, los avistamientos no se limitaron solo a los Estados Unidos, por supuesto, sino que se extendieron a otras partes del mundo. En Europa, por ejemplo, se reportan numerosos casos de avistamientos de objetos voladores no identificados, algunos de los cuales fueron investigados por autoridades gubernamentales y militares. Uno de los incidentes más destacados fue el caso de la isla Mauri en Francia en 1954, donde varios testigos presenciaron un objeto ovalado que emitía una luz intensa. Este evento, junto con otros avistamientos similares en todo el país, llevó al gobierno francés a establecer un comité oficial para investigar los fenómenos aéreos no identificados, conocido como el Grupo de Estudios de Fenómenos Aéreos GEPA. En paralelo, en el Reino Unido, la Royal Air Force también inició investigaciones sobre avistamientos de ovnis a través del proyecto Libro Azul, que se estableció siguiendo el ejemplo del proyecto del Libro Azul de Estados Unidos que hemos visto anteriormente. Este programa de investigación británico recopiló informes sobre avistamientos de ovnis y trató de determinar si existía alguna amenaza para la seguridad nacional. Por cierto, esta foto que estamos viendo ahora mismo, pues ha tardado decenas de años en poder salir a luz. Ha sido desclasificada por el gobierno británico y había sido totalmente ocultada. La fotografía no es ninguna recreación, no está sometida pues a lo que es la creación de ningún artista que haya utilizado ningún programa de retoque informático tipo Photoshop, etcétera, etcétera, sino que es totalmente genuina. Mientras tanto, en América Latina, países como Brasil y Argentina, pues también experimentaron un aumento en los avistamientos de ovni. Durante este periodo, en Brasil, el famoso incidente Varginha, en 1996, pues capturó la atención mundial cuando se informó sobre la supuesta captura de criaturas extraterrestres por parte de autoridades locales. Durante los primeros años del fenómeno OVNI, numerosos científicos y académicos se vieron intrigados por los informes de avistamientos y la posibilidad de vida extraterrestre. Sin embargo, la falta de, por supuesto, según su criterio y opinión, la falta de evidencia física sólida y la dificultad, pues para replicar los avistamientos en condiciones de control, llevaron a muchos a adoptar un enfoque escéptico respecto al fenómeno. Uno de los críticos más prominentes fue Carl Sagan, el renombrado astrofísico y divulgador científico, quien abogaba por un enfoque riguroso
basado en la evidencia para abordar los informes OVNI. Sagan argumentaba que si bien los avistamientos de OVNI eran dignos de investigación científica, la falta de pruebas concluyentes no justificaba la hipótesis de que los objetos observados fueran de origen extraterrestre. Además, algunos investigadores eh, sugirieron que muchos avistamientos ovnis podrían explicarse por fenómenos atmosféricos naturales, como nubes lenticulares o reflejos de luz. Otros casos podrían atribuirse a fenómenos psicológicos, como la sugestión o la histeria colectiva. A pesar de las críticas y escepticismo, el interés en el fenómeno ovni persistió entre la comunidad científica y algunos investigadores continúan realizando estudios serios sobre el tema. Experimentos como el proyecto Libro Azul en Estados Unidos y proyectos similares en otros países contribuyeron a recopilar datos y a analizar informes de avistamientos desde una perspectiva más objetiva. A medida que avanzan los años y se acumula más evidencia, tanto en forma de testimonios como de fotografías y vídeos, algunos científicos comenzaron a replantearse su postura hacia el fenómeno OVNI. Se establecieron grupos de investigación e independientes que se dedicaron a estudiar los informes de avistamientos con un enfoque más científico y objetivo. Sin embargo, a pesar de estos avances, el fenómeno OVNI sigue siendo objeto de controversia y debate en la comunidad científica. A nivel oficial, los gobiernos aducen la falta de evidencia física eh, y concluyente y la dificultad para replicar los avistamientos en entornos controlados. Sin embargo, los investigadores independientes opinan todo lo contrario. Y no solo opinan, sino que hoy en día existen miles y miles de fotografías y filmaciones que ya no pueden dejar lugar a dudas. El fenómeno es real y lo que hay que determinar realmente es la naturaleza del fenómeno. En cuanto a los prototipos secretos que vemos en pantalla, uno de los elementos que ha contribuido a la confusión y a la especulación en torno al fenómeno OVNI son los prototipos secretos de tecnología militar desarrollados por los gobiernos. Durante la Guerra Fría, las potencias mundiales, especialmente los Estados Unidos y la Unión Soviética, compitieron ferozmente por la supremacía tecnológica, lo que llevó al desarrollo de aeronaves experimentales y proyectos clasificados. Muchos avistamientos OVNI pueden atribuirse a la observación de prototipos secretos de aviones militares, drones y otros vehículos aéreos no tripulados. Estas aeronaves, que a menudo presentan características y capacidades avanzadas, pueden parecer desconcertantes o inexplicables para aquellos que no están familiarizados con la tecnología militar de vanguardia. Además, los gobiernos a menudo mantienen en secreto la existencia de estos prototipos y proyectos clasificados, lo que contribuye a la sensación de misterio en torno a los avistamientos OVNI. La falta de transparencia por parte de las autoridades gubernamentales alimenta teorías conspirativas y la desconfianza hacia las explicaciones convencionales de los fenómenos aéreos no identificados. En los últimos años ha habido un aumento de divulgación de información por parte de algunos gobiernos sobre avistamientos de ovnis y programas de investigación clasificados. Por ejemplo, el Pentágono de los Estados Unidos ha reconocido públicamente la existencia de un programa de investigación de fenómenos aéreos no identificados, conocido como el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos de divulgación, muchas preguntas siguen sin respuesta y el debate sobre la verdadera naturaleza de los fenómenos aéreos no identificados continúa. Bien, el caso de Paul Venevich es un caso bastante particular. El caso de Paul Venevich es uno de los episodios más controvertidos y discutidos en la historia de la ufología y los fenómenos aéreos no identificados. Venevich, un ingeniero electrónico residente en Albuquerque, Nuevo México, afirmó haber captado señales de radio y haber presenciado actividad OVNI cerca de la base aérea de Kirtland y del Laboratorio Nacional de los Álamos en la década de 1980. Sus informes llamaron la atención de las autoridades militares y de inteligencia, que comenzaron a investigar sus reclamos y a monitorear sus actividades. Sin embargo, en lugar de confirmar la presencia de naves extraterrestres, las investigaciones posteriores revelaron que Benemits podría haber sido víctima de desinformación y manipulación por parte de agencias gubernamentales. Vamos, lo que se llama un clásico, que es a lo que se dedican pues muchos de los servicios de inteligencia, que es a intoxicar, a desinformar y a dar pues información totalmente parcial, tamizada con medias verdades, ocultamientos, etcétera. Se cree que algunos funcionarios de inteligencia, preocupados por la seguridad nacional y la divulgación de información clasificada, utilizaron el caso de Benemich como una oportunidad para desviar la atención del público de actividades militares secretas y experimentos clasificados. Por cierto, un pequeño paréntesis, estas fotos que estamos viendo son fotos captadas por el propio Paul Benemich con instrumentos de alta precisión y
Paralelamente a esto, él había construido, puesto que era un ingeniero pues, con bastante talento, pues una serie de aparatos donde podía captar señales de corte electrónico. Y ahí probablemente entró en actividad la NSA. El caso de Polvenevich destaca los desafíos y dilemas éticos que enfrentan los investigadores de ovnis al tratar con información sensible y secretos gubernamentales. También sirve como un recordatorio de la necesidad de un enfoque crítico y escéptico hacia los informes de avistamientos de ovnis y la importancia de verificar la autenticidad de evidencias antes de sacar conclusiones precipitadas. A pesar de las circunstancias controvertidas que rodean el caso de Paul Benevich, su historia sigue siendo objeto de estudio y debate en la comunidad científica. El incidente Roswell, otro caso paradigmático, arquetípico, que tuvo lugar en julio del 47 en Roswell, en Nuevo México, es también uno de los episodios más emblemáticos en la historia de la ufología y los fenómenos aéreos no identificados. Todo comenzó cuando el ranchero William McBrasson descubrió escombros extraños en su propiedad, que describió como restos de una nave voladora. Las autoridades militares locales, incluyendo la base aérea de Roswell, respondieron enviando al personal para investigar el incidente. En un primer comunicado de prensa, el ejército estadounidense anunció que habían recuperado los restos de un disco volador estrellado. Sin embargo, unas horas después se emitió un segundo comunicado retractándose de la afirmación inicial, afirmando que los restos eran en realidad de un globo meteorológico, como vemos en la imagen. Esta contradicción en los informes oficiales, junto con los testimonios de testigos oculares que afirmaban haber visto cuerpos humanoides no identificados en el lugar del incidente, alimentó especulaciones y teorías conspirativas sobre un encubrimiento gubernamental de la verdad sobre los extraterrestres. El caso de Roswell ha sido objeto de numerosas investigaciones, libros, documentales, películas que han intentado arrojar luz sobre lo que realmente sucedió esa noche en el desierto de Nuevo México. Algunos sostienen que los restos recuperados en Roswell eran de origen extraterrestre y que el gobierno de los Estados Unidos ha ocultado la verdad sobre el incidente durante décadas. Sin embargo, otros argumentan que los restos eran simplemente de un globo de vigilancia de la Operación Mogul, un proyecto clasificado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos diseñado para monitorear las pruebas nucleares soviéticas. Según esta teoría, el encubrimiento, entre comillas, fue en realidad un intento de proteger la seguridad nacional y evitar la divulgación de información clasificada. Independientemente de la verdad detrás del incidente Roswell, su legado perdura como un símbolo de la fascinación humana por lo desconocido y la posibilidad de vida extra. Más adelante, en otra charla o conferencia, dedicaremos un monográfico al caso Roswell desde el punto de vista de la enseñanza Rosacruz. Aquí vemos algunas publicaciones y también hubo lo que se llama un caso Roswell que tiene que ver, en principio, en 1978 en Tarija, en Bolivia. Bien, en cuanto a los vimanas, si nos remontamos a la antigüedad, los vimanas son artefactos voladores mencionados en antiguos textos hindúes y sánscritos como los Vedas, el Ramayana y el Mahabharata, así como en otros textos religiosos y épicos de la India. Estos relatos describen vehículos aéreos extraordinarios utilizados por dioses, semidioses y héroes en batallas y viajes cósmicos. Según los antiguos escritos, los vimanas eran máquinas voladoras impulsadas por poderosos motores y controladas por habilidades mentales, mantras, el poder del verbo, etcétera. Se describen con gran detalle con características como alas, ventanas, y en algunos casos incluso se dice que eran capaces de viajar a grandes distancias a velocidades vertiginosas. Podían ascender y descender verticalmente, así como realizar maniobras que desafían la ley de la física. Los textos antiguos también mencionan diferentes tipos de vimanas, clasificados según su tamaño, forma y capacidad. Algunos eran descritos como palacios voladores, mientras que otros eran comparados con ciudades flotantes. Se dice que estos vehículos eran utilizados tanto por seres divinos como por humanos instruidos en el conocimiento de la operación. El concepto de los bimanas ha generado un intenso debate entre los estudiosos y los entusiastas de los ovnis. Algunos sugieren que esas descripciones antiguas podían ser interpretadas como relatos de encuentros con tecnología avanzada, posiblemente de origen extraterrestre. Otros argumentan que los bimanas son simplemente metáforas o alegorías utilizadas en los textos antiguos para transmitir enseñanzas espirituales o filosóficas. Independientemente de su interpretación, los bimanas continúan capturando la imaginación de muchas personas en todo el mundo y sirven como ventana fascinante a las creencias y tradicionales de la antigua India. La mención de aparatos voladores es muy frecuente en la literatura védica. El Rig Veda, el documento más antiguo compuesto oralmente en sánscrito, a mediados del segundo milenio antes de Cristo, describe algunos de estos medios de transporte.
En el Rig Veda 658, Harayan, se dice que es un vehículo diseñado para poder moverse tanto en el aire como en el agua. En el Rig Veda 9.14.1 del Kara, es un vehículo diseñado para moverse tanto en tierra como en el agua. ¿Es un vehículo diseñado para moverse en los tres elementos o es un vehículo diseñado para moverse en el aire? Además de en otros textos religiosos, hay pasajes literarios pertenecientes al Ramayana, al Mahabharata, a los Puranas, al Bhagavad, en los cuales también se habla y se trata acerca de estas máquinas voladoras con datos muy gráficos sobre medidas y estructuras. En el Ramayana se escribió: subí a bordo del Kara que estaba decorado con joyas y se alejó con un ruido que se asemeja al trueno de las nubes durante una tormenta. Puedes ir a donde quieras, después de que Sita y yo, a través de un vuelo, hubiésemos llegado a la isla de Lanka. Entonces Ravana y Maricha subieron a su pipana del tamaño de un edificio y se alejaron del lugar. Bueno, hemos querido traer a colación el tema de los bimanas porque es una cuestión que también resulta bastante interesante para los estudiosos y que se puede tener en cuenta a la hora de abordar la fenomenología ovni, con independencia de que luego haya pues, otros autores que lo interpretan de manera simbólica, pero es importante haberlo traído a colación. Pues bien, respecto al fenómeno ovni, el venerable maestro Johansson, ¿qué es lo que afirma? Pues el maestro Johansson afirma lo siguiente: el tema que más apasiona en la actualidad a los amigos del esoterismo es el relativo al fenómeno ovni. Si levantamos la vista un poquito hacia los cielos, al cielo estrellado, vemos millares de estrellas. Si realmente a la luz de nuestros sentidos de foco escudriñamos los cielos infinitos, encontramos en ellos trillonadas y trillonadas no solo de estrellas, sino de galaxias. Es tan grande eso que se llama infinito, son inconmensurables los universos, los cosmos. Realmente la ciencia no tiene siquiera una idea todavía de la grandiosidad del universo. Está estudiando el grano de arena y ese grano de arena le es tan maravilloso y tan fantástico. Sin embargo, el esoterista, el maestro Rosacruz, no estudia solo el grano de arena, sino la playa infinita, el océano de la vida, y de ese océano de la vida, a veces de uno y otro lejano confín, o de muy cercano, vienen muchos visitantes, unos con cierto tipo de motivos, otros con diferentes, y llegan así atraídos por la curiosidad del brillo extraño que tiene esa esfera azul del sistema solar de Ors. Muchos son científicos, otros son militares, otros son turistas, otros estudiantes. De todo viene a nuestro planeta. Y es obvio, esos señores y damas que vienen del cosmos infinito no son simplemente animales racionales altamente tecnificados, sino son verdaderos seres humanos, auténticos hombres, inclusive grandes hombres, inclusive grandes dioses. De modo que cuando ellos observan el hormiguero humanoide, encuentran eso, insectos intelectuales. ¿Qué harían ustedes en su condición de investigadores de un hormiguero? Si quieren saber cuál es el comportamiento de unas hormigas, es posible que se lleven unas cuantas a su casa. Es posible que sus estudios vayan más allá y quieran realizar en ellas cierto tipo de intervenciones quirúrgicas o mutaciones genéticas. Total, para ustedes son solo hormigas, son insectos. Es algo más o menos semejante a la condición del ser humano, del Homo sapiens, del rey de la creación, ante esas grandes civilizaciones que pueblan el cosmos infinito. Sin embargo, no todos los habitantes de otros planetas o de otras galaxias vienen a realizar ese tipo de operaciones en nuestro planeta. Otros tienen fines humanitarios. Sin embargo, existen intereses muy ocultos, muy vedados en torno al fenómeno ovni, manipulados por los Estados Unidos, vale decir, por el gobierno secreto de los Estados Unidos y el gobierno secreto de las grandes potencias, que de una manera u otra convienen en crear cierto tipo de elementos para mantener ocupadas a las gentes y así disfrazar sus siniestros fines y propósitos. Un ejemplo. En Bolivia se decía que cierto lugar de la ciudad de Oruro estaba lleno de radioactividad porque allí había aterrizado una serie de ovnis. Pero, ¿qué es lo que pasó en realidad? Un pequeño accidente. Un carguero con materiales radioactivos sufrió un derrame y la radioactividad escapó. ¿Culpa? ¿De quién es? ¿Quiénes son los crueles? ¿Los visitantes extraterrestres o...? Sin embargo, eso es relativo, sea cual sea el accidente que tenga que atravesar algunos seres llamados humanos, ellos no se encuentran supeditados al azar, sino a las leyes. Y esos señores del cosmos conocen muy bien esas leyes.
las leyes humanas, divinas, y las viven y las aplican. De ninguna manera podríamos poder justificar algunos hechos que supuestamente han sido realizados por extraterrestres. No hay que olvidar que el animal racional, sea cual fuera su condición científica, todavía no conoce lo que es el planeta Tierra. Hablar, al hablar de eso que se llama el fenómeno ovni, tenemos que referirnos no solo a extraterrestres, sino también a intraterrestres, a extradimensiones y a extratemporal y a algunos extras más. De todas maneras, existen y se realizan una serie de abducciones y se han realizado ataques en contra de aviones, barcos, personas, etcétera. ¿Serán ataques? ¿Habrá sido el ovni el agresor? Si vemos la naturaleza del animal racional, su violencia y agresividad saltan a la vista de inmediato. ¿Qué pasa si un cazador explorador norteamericano o español se metiera en la jungla del Amazonas? Es obvio que si es visto por los cazadores de cabezas, inmediatamente hacen presa de él y le torturan y se lo comen o devoran, o lo matan simplemente. Entonces los exploradores tendrían mucho cuidado de encontrarse con ese tipo de gente, obviamente. De la misma manera, los ovnis, los extraterrestres o intraterrestres o seres extradimensionales o extratemporales tendrían mucho cuidado de encontrarse con ese tipo de gente. De la misma manera, estos seres extraterrestres, intraterrestres, tratan de mantenerse más o menos alejados del animal racional y a veces, cuando se han acercado un tanto, demasiado, han sido objeto de ataques. Es el animal racional el que ha atacado al hombre. Algunos de ellos han procedido a cierta clase de defensa, obvio, su superioridad es demasiado grande. Aquí estamos viendo pues algunas fotografías tomadas de distintos momentos de la famosa oleada de Bélgica, en la cual se caracterizaban esos objetos por ser triangulares, como estamos viendo en la imagen, lo cual también se especuló en el sentido de elaborar una hipótesis, una teoría respecto a la cual se afirmaba que podían ser también cierto tipo de aeronaves o prototipos secretos por parte de las grandes potencias y se mencionó en ese sentido el proyecto Aurora, que era un prototipo secreto de los Estados Unidos. Aquí vemos otra imagen captada nada más y nada menos que en Hokkaido, en Japón. Bien, el fenómeno de las abducciones por los ovnis ha sido objeto de intensa especulación y debate en la ufología. En esos encuentros se relatan experiencias de individuos que afirman haber sido secuestrados por entidades extraterrestres y sometidos a exámenes médicos y procedimientos de estudio. Las narrativas de abducción suelen incluir elementos como la pérdida de tiempo, la presencia de luces brillantes y la sensación de flotar o ser transportado a bordo de una nave alienígena. Si bien algunas personas consideran estas experiencias como pruebas de la presencia extraterrestre, otros las interpretan como fenómenos psicológicos o experiencias visionarias. La investigación en torno a las abducciones por ovnis sigue siendo un campo controvertido y en evolución, con estudios que exploran tanto los aspectos psicológicos como los posibles fundamentos científicos de estas experiencias. Sin embargo, independientemente de su origen, las historias de abducción han dejado una marca indeleble en la cultura popular y han alimentado la fascinación humana por lo desconocido en el cosmos. Respecto a este fenómeno, el venerable maestro Johansson afirma: en cuanto a las abducciones, cualquiera puede ser un abducido. En el mundo hay miles de casos de personas que dicen haber sido abducidas y ellos se han dado cuenta de tal situación debido a la regresión hipnóptica. Esta clase de abducidos nada tienen que ver con el verdadero abducido, aquellos que han sido invitados a visitar las naves cósmicas u otros planetas o que han sufrido cierto tipo de intervenciones quirúrgicas, diríamos así, por parte de los sabios extraterrestres. Son mucho más escasos y generalmente este tipo de personas no lo andan diciendo ni comentando a la prensa, ni a los periódicos, ni haciéndose la imagen en televisión. Prefieren guardar silencio, unos por temor, otros por ignorancia y otros por intuición. Sin embargo, el número de abducidos es enorme, pero reitero, los verdaderos abducidos, o mejor diríamos, quienes han entrado en contacto con las criaturas extradimensionales, extratemporales o extraterrestres, no lo andan comentando en la calle, ni en la televisión o en todas partes. Prefieren, reitero, guardar silencio. Bien, otro de los casos arquetípicos es el de George Adamski, el caso Adamski. Cuando el señor Jorge Adamski reveló al mundo sus contactos con seres que se identificaron
como habitantes de nuestro vecino Venus, al margen de toda burla y compasión, tuvo la valentía de mostrarnos una verdad. Los extraterrestres no son de ninguna manera monstruos en apariencia, sino que al contrario, tienen toda la conformación humana y que además de ser exponentes de una singular belleza física, son también cultores de la paz, la ciencia, el respeto a la vida, etcétera. Algunas personas que atestiguaron el contacto de Adamski en el desierto ocurrido el 20 de noviembre de 1952 contaron lo ocurrido. Habían observado cómo una nave grande y sin alas, con la forma de un habano, descendió en el Desert Center aquella mañana. Vieron a Adamski conversar con otro individuo, quien estaba ataviado con una sola pieza de vestir, de color marrón. George Adamski, por su parte, afirmaba haber pasado muchas e instructivas horas en compañía de seres de otros mundos, más evolucionados que el nuestro, y haber logrado capturar algo de la belleza espiritual de su conocimiento y filosofía. El venerable maestro Johansson afirma lo siguiente respecto al caso Adamski. Los extraterrestres no son aventureros como los cazadores que van de safari para cazar presas de león o de tigre para ponerlas de adorno en sus salas o en las redes sociales, como lo hace el animal racional. Tampoco son como ciertos americanos que viajan a Cuba a prostituir a niños o a jovencitas. Son seres que para poder tener esa graciosa dicha de viajar por el espacio interestelar no están esclavizados por cierto tipo de instinto o yoes. Respecto al funcionamiento de las naves, simplemente funcionan con energía solar. Pero los técnicos, los científicos actualmente dicen que para calentar solo una casa se necesita unos aparatos y para que una nave pueda viajar al espacio y tengan una propulsión a velocidades inimaginables, ¿qué clase de aparatos se necesitarían? La tecnología que tenemos prácticamente está en pañales. En cambio, la tecnología que tienen ellos está bastante desarrollada. Entonces, para ellos es una cuestión muy simple. Utilizan energía solar, energía pránica. La energía pránica es síntesis también, energía solar, o mejor diríamos, la energía solar es energía pránica. Eso es, digamos, lo más correcto. Los seres que pilotan esas naves y que nos visitan, según el venerable maestro Johansson, son verdaderos seres humanos, auténticos hombres, inclusive grandes dioses, como se ha afirmado anteriormente. Por esta parte, podemos decir que como es natural, ellos no han llegado a despertar conciencia de manera mecánica, algo que es imposible, sino que viviendo la enseñanza de la rosa y la cruz. De tal manera que la rosa cruz no es ninguna forma religiosa, afirma el maestro Johansson, es la madre de toda religión y el padre es precisamente eso que es Dios, lo absoluto. La rosa cruz es la religión cósmica universal por excelencia. Todo el universo es una magnífica rosa floreciendo en la manifestada cruz del absoluto. Todos aquellos grandes hombres que lograron forjar en sí mismos la Rosa Cruz fueron conocidos a través de la historia como salvadores, avataras, budas. Es la Orden Rosa Cruz el padre madre de todas las religiones, pues es en la cruz y en la rosa donde surgieron los grandes maestros que organizaron y fundaron una serie de movimientos eminentemente religiosos. Mas ninguno osó llamarse a sí mismo Rosa Cruz. Rosa Cruz es el Padre, el íntimo, el ser. Todos esos insignes maestros de la Rosacruz no hicieron su voluntad, sino la voluntad del Padre, de Rosacruz, del ser. Esa es la razón por la que ninguno de esos grandes seres se identificó como Rosacruz. La Rosacruz es más allí del espacio, del tiempo, de la eternidad, de la mente, de los Budas. La Rosacruz tiene su fuente de origen allí, en las ignotas profundidades de la increada luz del absoluto. La Rosacruz es universal. Las enseñanzas de la Rosacruz son las mismas enseñanzas de todo iniciado o maestro del fuego y la luz. El animal racional se encuentra absolutamente dormido, viviendo una vida mecánica, rutinaria, sometido a hipnosis colectiva para restituir su condición de ser humano, debe de lograr el despertar de la conciencia. El animal racional, esa extraña criatura que forma parte de eso que se ha dado en llamar humanidad, pese a quien pese, se haya sumido en la más profunda y negra de las inconsciencias. El animal racional, llamado hombre, es una criatura inconsciente. El hombre actual es inconsciente. La conciencia no es una función animal y no puede ser elaborada mecánicamente como una consecuencia de los estímulos del mundo exterior o de la psiquis de la persona. Sin embargo, ese despertar no es posible si se utiliza de manera negligente la energía sexual. El venerable maestro Johansson afirma, la simiente humana es divina, es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente.
Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su enséminis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, es su simiente. No hay nada en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos, qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente, en el enséminis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el enséminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. La materia prima de la gran obra, el alimento del fuego, es la simiente sexual, el enseminis. Para alcanzar el despertar de la conciencia, el despertar de nuestro Buddhata, es necesario no fornicar y regenerarse. ¿Pero qué es la conciencia? El Buddhata es nuestra conciencia, es la chispa divina, es el alma, el embrión del alma. Es el material psíquico con el cual podemos llegar a constituirnos en hombres y en dioses. El Buddhata es nuestra conciencia, es la chispa divina, es eso que realmente somos. Todo animal racional, cuando no se haya definitivamente perdido, posee muy dentro de sí mismo eso que es el Buddhata. El animal racional es realmente un trío de materia, energía y ego, pero este ego encierra dentro de sí al Buddhata. No podríamos decir que el animal intelectual sea algo más que un trío, porque si bien posee el Buddhata o conciencia, ésta se halla completamente dormida y no puede manifestarse. Si la conciencia se halla dormida, pues no trabaja, no actúa, es entonces como si realmente no hubiera conciencia. La simiente del hombre es realmente divina, es la energía con la cual podemos llegar a Dios. Es la energía con la cual podemos cristalizar en nosotros todo aquel maravilloso báculo de Brahma, o la vara de Aarón, o la espada ígnea de Perseo, con la cual disolvemos y reducimos a polvareda cósmica eso que es el ego, eso que constituye en nosotros la legión cristiana, nuestros vicios, nuestros defectos, nuestros errores, pecados, virtudes, etc. El ego es quien mantiene al animal racional cubierto del lodazal de inconsciencia y la degeneración. Y es él, el ego, quien utiliza los vehículos tanto físicos como suprasensibles para manifestarse y satisfacer sus más negros apetitos. A los yoes lo único que les interesa y les importa es satisfacerse, llegar a gozar de aquello con lo que fueron creados. La fornicación, la lascivia, la obscenidad, el erotismo degenerado, las aberraciones sexuales son precisamente su origen, su alimento, y por ese alimento lucha desesperadamente. La fornicación es el alimento básico, fundamental, primordial, insustituible del ego. La regeneración sexual es posible gracias a la transmutación de la simiente humana. La más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación integral de la conciencia. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. Toda la enseñanza de la transmutación sexual constituye y constituye en todo colegio de iniciados el pilar fundamental para la construcción del templo donde se ofician las bodas alquímicas. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y próbulos son completamente transmutados, de materia protoplasmática en energía, energía que comienza a circular por el organismo a través de sus canales respectivos. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la conciencia el elemento necesario que le permite despertar. La conciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esta energía la obtiene de la simiente transmutada. La simiente sexual, al ser asimilada en los organismos que viven la castidad real, actúa maravillosamente regenerando aquellos centros degenerados, dando nueva vida a las degeneradas células agonizantes, despertando nuevas facultades naturales y ocultas. Solo en base a las constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda, llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas, para luego, siendo uno en el Padre, sumergirnos en la ingrada luz de lo absoluto. En las vastas fronteras del cosmos, donde la oscuridad abraza la luz y los misterios danzan con las estrellas, encontramos un eco de nuestra propia existencia. Recordemos, amigos, que somos navegantes en un vasto océano de posibilidades, donde los encuentros con lo insondable nos recuerdan que nuestra comprensión es solo una brizna de hierba en el vasto prado del universo. Así que avancemos con curiosidad, con mente abierta y con corazón dispuesto hacia el horizonte donde los misterios esperan ser descubiertos,
y entre ellos se encuentran los relacionados con el fenómeno ovni y extraterrestre. Que esta tarde o esta noche, al volver a casa, miremos al cielo con nuevos ojos y abracemos la maravilla que nos rodea, porque en la búsqueda de lo inexplicable encontramos la belleza de lo desconocido y el coraje para seguir explorando hasta el final de los tiempos y mucho más allá. Que la luz de la verdad ilumine nuestro camino, que las rosas florezcan en nuestra cruz y que la búsqueda de lo desconocido y el anhelo por el despertar sea el motor que impulse nuestras almas hacia la eternidad. El universo nos aguarda con infinitas maravillas y secretos aún por descubrir. Que la aventura continúe. Bien, para lograr ese ansiado despertar y la realización de la gran obra, habremos de vivir los 5 valores de transformación íntima, que son los mismos valores de la Rosa Cruz. Y estos son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. En el valor de la vida, eh, tenemos que tener muy en cuenta que todo proviene de la vida. Todo es una cuestión sexual. Todo ha nacido de dos fuerzas. El mismo universo es producto de una serie de fuerzas, al igual que cada uno de nosotros somos productos de dos fuerzas antagónicas, lo femenino y lo masculino. Es fundamental entender la gran importancia que tiene el trabajar con nuestras aguas espermáticas. Es fundamental comprender que gracias a la transmutación alquímica, tal como hemos visto anteriormente en esta charla y en anteriores, podemos realmente hacer circular el producto de esa transmutación, la energía sexual transmutada, denominada también la energía crística, hojas o el mercurio de los filósofos en terminología alquimista, por esos canales de transmutación, por esos nadis y píncala hasta el cerebro, para luego desembocar en el corazón, porque allí es donde se encuentra nuestra esencia, nuestro budata, nuestra chispa divina, que es precisamente tal como hemos afirmado, que ese budata se alimenta de energía sexual transmutada. Necesita de esa energía para poder despertar y al igual que se realizan estas prácticas de transmutación sexual que están divididas en 3 modalidades que ahora veremos, con la vivencia del resto de los valores que también vamos a ver, indefectiblemente, pues alguien con una vivencia sincera, con una línea de continuidad y perseverancia, obviamente va a despertar conciencia. Comentábamos que hay 3 tipos de transmutación sexual. La transmutación unipolar es para aquellas personas que no tienen todavía su pareja, son para aquellos hombres o mujeres eh, que todavía, sin poder practicar en pareja, tienen a su alcance la posibilidad de transmutar con la transmutación unipolar. Una práctica sencilla en la cual vemos que por los canales Ira y Pingala, tal como vemos en la imagen, asciende lo que es la energía sexual transmutada hasta el cerebro y desemboca en el corazón. Posteriormente tenemos la transmutación bipolar, en la cual ya sí que trabajamos con la pareja. Todavía no hay conexión sexual, sino que la pareja, como indica la imagen, puede cogerse de las manos, tocarse espalda contra espalda o contactar por medio de las rodillas. Aquí lo que se establece es un intercambio energético, un intercambio bioelectromagnético, que es la antesala preparatoria para vivir el gran momento de lo que es el tercer tipo de transmutación, que es la transmutación integral o el arcano solar, denominado transmutación integral, arcano solar, arcano real, Udvareta Yoga, Tantra blanco, magia sexual, alquimia sexual, todos son expresiones sinónimas. En este tipo de transmutación, este famoso secreto secretorum de todo tiempo y lugar del cual hablan incluso los alquimistas medievales de manera velada en secreto, pues obviamente aquí ya sí que hay conexión sexual entre los miembros de la pareja, siempre hombre y mujer, pero no hay fornicación, es decir, no hay ni orgasmo ni eyaculación. Lo que hay es una magnífica transmutación por parte de cada uno de los miembros de la pareja. De la misma manera hacen ascender sus vapores sexuales, su energía sexual transmutada por los canales de transmutación, por los nadis Ida y Pingala, como hemos indicado anteriormente, hasta el cerebro para desembocar posteriormente en el corazón. Bien, esto en cuanto a los 3 tipos de transmutación. En cuanto al valor de la muerte, ninguno de nosotros, como hemos definido y se ha dicho anteriormente, al igual que en otras charlas, es libre porque estamos sometidos a las cadenas del ego. Entonces, para empezar a liberarnos del ego, debemos concretamente de impedir su manifestación. Lo que se expresa a través del animal racional es prácticamente la totalidad, es ego, son yoes. Debemos de controlar la actividad yoística. Debemos de controlar la manifestación del ego. Si hacemos eso,
lo que haremos será ayudar, colaborar a que el ego no se refuerce. Si el ego se expresa cada dos por tres y no le ponemos ningún tipo de cortapisa ni control, este se vuelve más fuerte. Y todavía se vuelve más fuerte si no transmutamos, sino que lo que hacemos es simplemente derrochar las aguas de la vida. Es decir, si vivimos una vida sexual de fornicación, eyaculando y con orgasmos y realizando la misma actividad sexual que realiza todo el mundo, obviamente el ego obtiene su reforzamiento, su refuerzo de lo que es la actividad sexual totalmente negligente, de esa energía sexual que se desperdicia en fornicaciones. Si lo que hacemos es transmutar, impedimos que el ego se alimente y así pues lo que hacemos es alimentar a la conciencia. Como ya hemos dicho anteriormente, la energía sexual transmutada es el alimento de la conciencia, del Buddhata, de la esencia de nuestra chispa divinal. Posteriormente, cuando alguien llega al despertar de la conciencia y posteriormente, como consecuencia de las prácticas del gran arcano, puede despertar el fuego sagrado de Kundalini, es ya teniendo el fuego sagrado cuando ya se puede empezar a eliminar cada uno de los yoes. Hay una conferencia en nuestro canal de YouTube donde se dedica a explicar las fases para eliminar esos yoes. Son las fases de lo que es la muerte mística. El valor de la libertad nos habla precisamente de aprender a vivir de instante en instante conscientemente. Debemos de, por medio de la división de la atención consciente, dividir la atención en tres aspectos: individualidad, acción y ubicación. Es lo que nosotros en la Orden Rosacruz denominamos la práctica del IAU y y de individualidad a de acción y U de ubicación. Debemos recordar, autorrecordarnos por medio del autorrecuerdo o el recuerdo de sí como individuos, como conciencias, no como autorrecordarnos como cuerpo físico o como personas humanas y egoicas, sino autorrecordarnos como conciencias en cuanto a nuestra individualidad. Sin perder nuestra individualidad, entonces ya con la atención consciente, con la autoobservación, extendemos la atención hacia nuestra acción, hacia lo que estamos haciendo en un momento dado. Y sin perder la noción de nuestra individualidad y de nuestra acción, extendemos nuestra autoobservación mediante la atención consciente hacia el lugar en el que nos encontramos, hacia nuestra ubicación. De esta manera, siendo uno, dividimos la atención en tres, impedimos que la mente proyecte pues todas las imágenes, todos los raciocinios, sus lógicas, sus preocupaciones, sus miedos, todo ese batiburrillo, todo ese coctelera mental que nos sumerge en el sueño, y lo que hacemos es precisamente romper, establecer un muro de contención para que no haya ningún tipo de injerencia de la mente, que para que no haya ningún pensamiento, y de esa manera empezamos a vivir realmente conscientemente de instante en instante. ¿Que la práctica es complicada? Lo es, pero debemos de empezar, aunque sea, a vivir de segundo en segundo conscientemente. Luego, con la práctica, iremos ampliando la vivencia del valor de la libertad hasta las 24 horas del día. Para terminar, valor del amor y valor de la sabiduría. El valor del amor implica hacer amar a nuestros prójimos más que a nosotros mismos, y qué mayor amor que darles gratuitamente el conocimiento Rosacruz. De una manera sensata y desde un punto de vista de sentido común, nadie podría pretender avanzar ni un milímetro en el sendero de la conciencia si no comparte los conocimientos con nuestros semejantes. Es nuestra obligación. Tenemos lo que es el privilegio de contar con oro puro, que es la enseñanza de la Rosa y la Cruz, que menos que podamos participar nuestros semejantes la buena nueva que es el haber dado con este conocimiento, el que se nos haya otorgado. Por eso, obviamente, tenemos que hacer lo posible por divulgar gratuitamente la enseñanza y hacer partícipes de la misma a nuestros semejantes, con independencia de que la quieran vivir o no, pero por lo menos que tengan la misma oportunidad que se nos ha dado a nosotros, que es conocerla y, por nuestra parte, el poder vivirla o el intentar vivirla. Y por último, el valor de la sabiduría. El valor de la sabiduría implica hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, en el estado en el que nos encontramos, totalmente dormidos, con la conciencia dormida, como es natural, lo que hacemos es nuestra propia voluntad. Y en primera instancia, lo que exhorta al Padre para hacer su voluntad es alcanzar de una vez por todas ese despertar de la conciencia. Mediante ese despertar, obviamente entonces aprenderemos ya con la conciencia despierta realmente a hacer lo que es la voluntad del Padre. Mientras tanto, para todo debemos de sentir siempre junto a nosotros a nuestro Padre y a nuestra Divina Madre.
debemos de asistir, de pedirles asistencia para las prácticas. Debemos de tenerles muy presentes para pedirles apoyo, fuerza, energía, para que nos ayuden a vivir continuamente en el sendero sin desviarnos ni un milímetro. Pues bien, tal como hemos comentado antes, estos 5 valores que son los mismos valores de transformación íntima, vida, muerte, amor, libertad, sabiduría, vividos de manera seria, perseverante y en una línea de continuidad, llevan al aspirante sin ninguna duda al despertar de la conciencia, a su autorización total y, si así la ley lo dispone, a ingresar en lo absoluto.